Buenos días, nosotros somos integrantes del grupo número 2 y explicaremos un ejemplo de implementación de un analizador sintáctico para el lenguaje C usando Flex y Bison. Recordemos que Flex es una herramienta para generar escáneres o analizadores léxicos, a veces llamado tokenizador. Es un programa el cual reconoce patrones léxicos en un texto. El programa lee un archivo o desde la entrada por defecto la especificación de un analizador léxico. La descripción de este se encuentra en reglas formadas por pares de expresiones regulares y código en lenguaje C. En el archivo flex, al cual llamaremos analizador.l, con la extensión .l, está dividido en dos secciones que son separadas por el doble carácter, el del porcentaje. La primera sección que definimos contiene las declaraciones de los nombres, los cuales son identificadores para las expresiones regulares y también para las declaraciones de condiciones. Para el ejemplo, en la parte superior primero se incluyen los archivos de las bibliotecas que son necesarios para el mismo. El archivo analizador eh, se define seguidamente los nombres o identificadores para las expresiones regulares que servirán para identificar los elementos del lenguaje C. El primero es letra, que indica o se muestra que es el emparejamiento de cualquier letra minúscula de la A a la Z o cualquier letra mayúscula de la A a la Z. El siguiente es dígito, que puede tomar valores de 0 a 9. El otro es el ID, que es el identificador que expresa los nombres que son válidos. Para el identificador pueden iniciar con letras mayúsculas o minúsculas de la A a la Z o con guiones bajos. Y seguidamente puede seguir el patrón de una letra o un dígito o un guión bajo, pero se puede repetir indefinidamente como lo indica el asterisco. El ID se puede considerar como cuando se define una variable, como no, se define como cuando se declara una variable en el lenguaje C. Seguidamente tenemos el tipo de datos, en los cuales se definieron el carácter entero, entero largo, entero corto, punto flotante, doble y vacío. Al igual se definen los distintos operadores que reconoce el lenguaje, como son mayor que, menor que y así los demás. También se definen los operadores de incremento y los operadores lógicos como el AND y el NOT. Seguidamente está la sección de las reglas, donde se definen las reglas del analizador léxico. Las reglas siempre están de la forma patrón, acción. Patrón junto con acción, cada patrón es una expresión regular que puede usar la definición de las restricciones. De las restricciones, de las declaraciones, de las acciones que son fragmentos de código por lo general en C. Las expresiones básicas de C se definen al igual que se definen los identificadores, operadores lógicos y otros operadores, y todos tienen asociada la función con la que trabajan. También se definen los caracteres, los corchetes, perdón, los puntos, los comas, los puntos y coma, las llaves, también los saltos de línea, el cual tiene asociado solamente un contador para contar la cantidad de líneas que tiene el programa que esté analizando en ese momento. Y en el caso del punto, que no tiene ninguna función asociada. Bueno, luego de haber revisado el analizador léxico, pasamos ahora al analizador sintáctico o parse, el cual se puede decir que es un programa que analiza una cadena de símbolos de acuerdo a las reglas de una gramática formal. Usualmente hace parte de un compilador y básicamente su función es transformar una entrada en un árbol sintáctico de derivación. El análisis sintáctico lo que hace es convertir el texto de entrada en otras estructuras que son comúnmente árboles, que son más útiles para el posterior análisis y capturan la jerarquía implícita de la entrada. Como ya se comentó, en el analizador léxico creamos todos los tokens, que son la secuencia de los caracteres de entrada. Son estos tokens los que procesamos en nuestro analizador sintáctico
para construir la estructura de datos. Por ejemplo, un árbol de análisis o árboles de síntesis abstracta. En este caso, para realizar nuestro analizador sintáctico utilizamos BASEON en un archivo .y. Tenemos nuestro analizador léxico, que es un archivo .l. BASEON es un generador de analizadores sintácticos de propósito general, que convierte una descripción gramatical para una gramática independiente del contexto LALR1 en un programa en C o C++ que analice esta gramática. Un archivo en BASEON está dividido en 3 sesiones y cada una de estas sesiones se identifica porque están separados por doble carácter. En la primera sesión tenemos la sección de declaraciones en C y C++ y declaraciones de BASEON. En la segunda sesión tenemos las reglas gramaticales y en la tercera sesión, que es la última, tenemos el código del usuario. Si nos vamos más a detalle en cada una de las sesiones, en la primera parte tenemos las declaraciones en C. Acá se declaran todas las variables y bibliotecas que usaremos en las acciones gramaticales. Luego, en las declaraciones de BASEON, tenemos los tipos de variables, los terminales, no terminales, los axiomas de las gramáticas y la precedencia de operadores. En la declaración unión definimos indirectamente una unión de C, con un campo para el tipo de valor semántico. Este tipo de datos se usa en los terminales que pasa Flex y BASEON y en los tipos de datos de los no terminales. Luego tenemos nuestras especificaciones de terminales y no terminales. Los terminales pueden tener o no tipo, y los tipos que vayamos a usar deben estar declarados en nuestra unión y además deben ser los mismos tipos que estamos retornando desde nuestro analizador léxico. Los no terminales que debemos declarar son aquellos que tienen especificado algún tipo de dato, por ejemplo, ID. Los que no tienen especificado un tipo de dato no son necesarios declararlos. Y además declaramos todos los tokens que estamos recibiendo desde nuestro analizador léxico. Y también tenemos la sentencia estar, que nos indica con qué no terminal va a comenzar la gramática a analizar. Luego de esto tenemos nuestra segunda sesión, que es la sesión de las reglas gramaticales. Y contiene propiamente reglas que son de la forma regla y cuáles son las producciones que conforman esta regla. Acá en nuestras reglas gramaticales lo que hacemos es definir cómo vamos a poder acceder o no dependiendo del orden que tengamos en los terminales y no terminales. Por ejemplo, en la regla declaración tenemos que primero tenemos un tipo de dato, un ID y un punto y coma para poder hacer una declaración. Lo que quiere decir que yo podría tener una sentencia como un tipo de dato, un ID, que sería el nombre de mi variable, y un punto y coma. Y eso sería una declaración correcta. Es decir, que yo también podría tener sentencias de tipo de dato, nombre de la variable, punto y coma, y hacer otra declaración continua. Por ejemplo, nombre de la tipo de dato, nombre de la variable, punto y coma. Tengo otro tipo de dato, nombre de la variable, punto y coma. Y esto va a ser reconocido como una regla de mi analizador sintáctico. Acá es importante resaltar varias cosas. La primera es que tenemos reglas que son terminales y reglas que son no terminales. Una regla puede estar conformada por otras reglas que son no terminales. Por ejemplo, acá tenemos que la regla declaración, las producciones están conformadas por la regla ID, que ya se definió, y tenemos que ID está conformada por un tipo. Además, el orden en el que se encuentran ubicados los diferentes tokens y las diferentes reglas para formar una producción es importante. Y lo que tenemos en las llaves son acciones
que las podemos identificar por un dólar y un número. Y el número va a depender de la posición en donde se encuentra ese terminal o no terminal. Con estos valores accedemos a ellos. Es decir, aquí yo tengo $1, quiere decir que estoy accediendo al no terminal TTDato. Si queremos asignar un valor a un no terminal, usamos el símbolo $. Entonces le estaríamos asignando directamente a nuestra declaración el valor de esta producción. Una regla puede estar compuesta por una o muchas producciones. Por ejemplo, en este caso tenemos que la regla declaración está compuesta por la primera producción o la segunda producción. Entonces podemos definir cuántas producciones nosotros queramos que identifiquen cómo está estructurada esa regla. Y además, como producciones, se pueden definir cuáles son las recuperaciones de errores que tendremos en nuestro compilador. La recuperación de errores son los errores más comunes que podemos tener y lo que hacen es decirle a nuestro compilador cuando ocurran estos errores, realiza una acción y no termines el proceso de compilación por este error. Por ejemplo, acá en la declaración definimos una recuperación de error cuando ocurre de que el usuario introduce el tipo de dato e introduce una ID, pero no puso el punto y coma. Esto sería que un usuario pone el tipo de dato y pone el nombre de la variable, pero no puso el punto y coma para finalizar la sentencia. Entonces, en vez de el compilador terminar el proceso de compilación por un error, lo que va a hacer es que va a imprimir por pantalla error en la línea, va a mostrar la línea donde se está generando este error, te faltó poner el punto y coma en la declaración. Y va a continuar el proceso de compilación del resto del programa. Esto lo vamos a ver más a detalle cuando veamos el ejemplo y lo vamos a entender mucho mejor. Y por último, tenemos nuestra última parte del código, que es la sección de código de usuario. Acá colocamos todo el código en C o C++ que el usuario quiera colocar. Pueden ser funciones main o subrutinas que vayamos a realizar. Siempre es necesario que pongamos la función main, ya que esta es la que va a llamar a nuestro parse. Le damos como parámetro un archivo de entrada y ese archivo de entrada es el que vamos a pasar a nuestro parser para que comience a analizar. Además, aquí en esta sesión es donde se define la función YERROR, que es la que nos permite anunciar cuando hay un error, porque lo leído no se reconoce por ninguna regla de las que definimos. Y así se compone el archivo Bison para nuestro analizador sintáctico. Ahora pasaremos a los ejemplos. Ahora les vamos a enseñar cómo compilar nuestro analizador sintáctico y les vamos a mostrar varios ejemplos para que vean su funcionamiento. Primero vamos a ejecutar el comando make. Al ejecutar este comando automáticamente se van a generar nuevos archivos. Con flex se genera lets.yy.c. Este es el primer archivo. Luego se van a generar las librerías .tap, que sería analizador.tap.c y analizador.tap.h. Esto es con Bison. Y también se va a generar nuestro ejecutable, el cual se llama analizador. Para usar nuestro analizador tenemos que escribir en la consola primero /analizador, así como dice acá, forma de uso, y nuestro archivo de entrada. El primer archivo de entrada que voy a cargar va a ser ejemplo.c. Ok, ejemplo.c compiló perfectamente. Esto quiere decir que no tiene ningún error sintáctico. Como pueden observar, se generaron nuevos archivos .txt, estructura repetitiva, estructura selectiva, funciones y struct. Esos archivos .txt contienen una breve descripción del archivo .c. Aquí tengo el ejemplo que estamos corriendo, o sea, ejemplo.c. Ok, vamos a buscar las estructuras de repetición. Tenemos este for de acá, el while,
estos otros 3 for y tenemos un do while. Si entramos en el TXT podremos observar la descripción de estas estructuras de repetición. Tenemos el for, las asignaciones, las condiciones de parada y el incremento. Aquí están todos los for y el do while. También tenemos las funciones. A ver, tenemos una función llamada main, otra que se llama función y otra nulo. Si lo buscamos en ejemplo.c, lo podemos ver. Aquí está el main, función y nulo. Y bueno, así están los demás TXT. Ahora vamos a colocar algunos errores para que se den cuenta del funcionamiento del analizador sintáctico. Por ejemplo, vamos a quitar de aquí la llave. Guardamos y corremos. Ok, aquí nos muestra syntax error. Aquí está. Y automáticamente se va a cortar la ejecución del programa. Vamos a probar ahora la recuperación de errores con las producciones que nosotros colocamos en nuestro analizador. Ahora vamos a colocar algunos errores para que se den cuenta del funcionamiento del analizador sintáctico. Por ejemplo, vamos a quitar de aquí la llave. Guardamos y corremos. Ok, aquí nos muestra syntax error. Aquí está. Y automáticamente se va a cortar la ejecución del programa. Vamos a probar ahora la recuperación de errores con las producciones que nosotros colocamos en nuestro analizador.h. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, a quitar de aquí esta y, el punto y coma en esta declaración, y a este if, por ejemplo, vamos a quitarle la llave y vamos a correrlo. Ahora me aparece error en la línea 5, 9 y 51. Efectivamente, nuestra recuperación de errores está funcionando porque no se está cortando la compilación del programa y nos está mostrando dónde están los errores. Vamos ahora a revisar. Línea 5 dice que falta el punto y coma. Línea 5, efectivamente, falta el punto y coma. También tenemos en la línea 9 que falta poner la variable. Vamos a verificar. Línea 9. Y finalmente dice que hay un error en la línea 51, que falta cerrar la llave del if. Línea 51. Falta cerrar la llave del if. Guardamos y volvemos a compilar. Como pueden notar, ya no tenemos errores. Ahora vamos a compilar otro ejemplo. En este caso va a ser función piso prueba. Como pueden observar, ya tenemos varios errores, así que vamos a compilarlo para que los reconozca. Ok, dice que en la línea 3 faltó poner el punto y coma. Vamos a buscar la línea 3, efectivamente. Y en la línea 5 faltó la variable. Y en la 14 me retorna un error. Ok, entonces vamos a colocar acá el punto y coma, la variable, y el error que tengo acá es porque le hace falta la llave para cerrar el for. Así que vamos a correrlo y como pueden observar ya no tenemos errores. Esto fue todo nuestro analizador sintáctico. Esperamos que les haya gustado. Gracias.